Estamos viviendo tiempos difíciles, como ustedes bien saben, la pandemia a nivel mundial ha traído calamidades, pérdida de trabajo, muertes, en fin. El tema que hoy vamos a estudiar juntos, vamos a reflexionar, es la palabra salvación. ¿Qué significa salvación? Cree, tú y tu casa serán salvos, ¿sí? Entonces, todo aquel que clame será salvo. Si hemos oído tantas veces la palabra salvación, ¿salvación de qué? ¿Qué significa? En la Biblia hebrea, en el contexto y la mentalidad israelita en la tierra de Canaán, para ellos, ¿qué significaba la palabra salvación? Ese es el tema que hoy vamos a estudiar juntos. La salvación, ¿qué significa? Comenzamos. Realmente es un tema interesante que todos debemos estar visualizando, viendo de qué se trata. La salvación. Si nosotros buscamos la Biblia, ya ven que trae los numeritos del Strong, en fin, pues significa varias palabras. O sea, en la mentalidad hebrea significa varias palabras. Liberación, protección, defensa, auxilio, socorro, victoria, triunfo, rescate. Tú lo estás viendo aquí en la pantalla. Vamos a repasarlo. Liberación, protección, defensa, auxilio, socorro, victoria, triunfo, rescate. Todas esas palabras están dentro de lo que es la salvación. Según el Strong en el hebreo 3444. Eso es lo que significa salvación. Ahora, todas estas palabras cuando dices serás salvo, entonces tenemos que ver el contexto de qué vamos a ser salvos. ¿Ok? ¿En qué contexto vamos a ser salvos? Si vamos a ser liberados, si vamos a necesitar protección, defensa, auxilio, socorro, o necesitamos una victoria, o necesitamos triunfar en alguna área, o ser rescatados. Si te das cuenta, la palabra salvación, ahora sí que es muy amplio. Pero a veces, porque a mí me pasó, no sé si a ti, pero a mí me pasó que yo pensaba que salvación tenía que ver precisamente con la salvación de la muerte eterna, como se maneja en el cristianismo. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia hebrea, que de ahí viene todo lo que tiene el Nuevo Testamento o la Biblia cristiana, pues entonces necesitamos ir a la Biblia hebrea para ver qué es lo que están diciendo los profetas, los salmos, en fin. ¿Qué contexto? O sea, ¿cuál significado? ¿Cuál es el enfoque contextual que nos están dando? ¿Cuál es el mensaje del redactor? Bien, quiero decirles algo que es muy importante. Nuestro Padre Eterno es el Rey de todo el universo, hasta el último rincón del universo. Y si el universo es infinito, que no tiene final, bueno, hasta allá es el Rey del universo. O sea, no hay principio ni fin. Bueno, pues nuestro Padre Eterno no tiene principio ni fin. Él es eterno. Pero mira, esto es importante. Él es el Rey de todo el universo y no es un rey exclusivo de una nación. Y ese es un principio que lo vamos a ver hoy en la Escritura. Nuestro Padre es benevolente. Ahora sí que con el que se le acerque a Él con un corazón contrito, humillado, con un corazón arrepentido y que se compromete a cambiar y ya no hacer lo malo que estaba haciendo, mi Padre Eterno es benevolente, nuestro Padre. O sea, que hace teshuvá, como se dice en el hebreo. Regresar y hacer un cambio. Bueno, Él es benevolente. Con todos, no en exclusivo. Ahora, en todos los confines de la tierra, o sea, hasta el último rincón, nuestro Padre Eterno, como dice Isaías 52:10, que esta parte de Isaías, recuerden que Isaías se hizo en 3 partes.
Son 3 autores. El primero, que es el original, del capítulo 1 al 39. El segundo autor, que fue durante el exilio, del 40 al 55. Y el tercer, Isaías, que prácticamente es post-exilio, es del 56 hasta el 66. Nosotros debemos considerar que Isaías son 3 autores en diferente época. Y de acuerdo a la época nos está dando un mensaje. ¿Sí? Si tú lo analizas en esos capítulos que acabo de decir, te vas a dar cuenta que los mensajes son diferentes. En la redacción también. Pero Isaías 52:10, que se hizo durante el exilio, dice: Yahvé desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones. Y lo van a ver todos. Dice: y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ahora, aquí podemos ver que ¿quién está escribiendo? Está escribiendo un israelita, un judaíta. Está diciendo, va a haber una salvación para nosotros. Toda la tierra lo va a ver, ¿ok? Toda la tierra lo va a ver. Pero cuando dice, y todos los confines de la tierra verán la salvación. Entonces, ¿verán cómo Dios salva a alguien? ¿O verán la salvación para sus vidas? Pero yo quiero mostrarte que sí, verán Israel, la nación de Israel verá la salvación de Dios, pero también aquel que entra en pacto, en alianza con el Rey del Universo, también va a ver la salvación en su vida, en su entorno, en su familia, en su matrimonio, porque está en alianza. Entonces ya vemos que esta parte se abre más, ya no es exclusivo para una sola nación. Y ahorita lo vas a ver en las escrituras. Entonces, si hay un mensaje diciendo, ustedes van a ver toda la salvación, vamos a ver el contexto. ¿En dónde estaba el escritor, el segundo Isaías? Estaba en el exilio. Posiblemente estamos hablando ya en el exilio de Persia, ya cuando entró Persia. Entonces, estamos viendo ahí que está diciendo algo, viene una salvación para nosotros, y todas las naciones de aquel tiempo, todo lo que estaba alrededor de Israel, pues como estaban exiliados en Babilonia, pues Asiria, donde están los hititas, lo que es ahora Turquía, Egipto, Libia, África, todo lo que se conocía como el mundo de aquellos tiempos, Europa, Grecia, como los pueblos del mar, como dice la historia. O sea, todo ese era el mundo de aquellos tiempos. Entonces todos verán cómo va a venir la salvación a nosotros. Entonces, de nuestro Dios. Y sí, llegó la salvación, y la historia nos confirma, y la misma escritura nos dice que cuando llegó los persas, regresaron ahora sí que bajo un pacto, bajo una alianza, bajo la tutela de los persas. Es decir, sí regresaron a Judá, pero no eran completamente libres, estaban bajo la autoridad, era así que eran vasallos de los persas. Entonces, sí regresaron, sí hubo una benevolencia, sí hubo una bendición, sí hubo una salvación, un rescate. Recuerden que también salvación es rescate. Entonces, hablando del contexto de esta parte del que escribió, que se dice que posiblemente era uno de los seguidores de Isaías, algún alumno de alguna generación después, que iban en esa filosofía, en esa perspectiva de Isaías. Entonces está hablando y dice, oigan, todas las naciones ustedes van a ver cómo Dios nos va a salvar. Y sí, en aquel tiempo las naciones vieron cómo los judaítas regresaron nuevamente a lo que es Judá, a Judea, a Jerusalén. Ahora, si nosotros estamos en alianza con el Rey del Eterno, nuestro Padre Eterno, con el Rey del Universo, entonces también nosotros podemos decir, las naciones, las personas que me rodean, las familias y posiblemente los que me han criticado, verán la salvación de nuestro Dios. Van a ver cómo Dios nos va a salvar, así como estaba Israel los judaítas estaban en Babilonia. Y yo creo que es importante que tú también lo tomes de esa manera. Si estás pasando una situación difícil y estás en una alianza con el Rey del Universo, tú debes de creer en tu corazón
que viene la salvación de Dios, que viene el rescate, que viene la liberación, que viene todas las palabras que hemos visto acerca de salvación, ¿ok? No dice salvarnos de la muerte eterna, no dice eso. Quizás algunos puedan interpretar, no es que nos va a rescatar de la muerte eterna. Realmente ese concepto de muerte eterna existe en el cristianismo y sobre todo con el libro de Apocalipsis de Juan, que no hemos terminado el estudiar Apocalipsis de Juan. Todavía vamos a ver unos detalles más en breve, con el favor del Eterno. Estén pendientes para que no se pierdan esta serie. Entonces, estamos hablando precisamente ahora de la salvación. Entonces ya quedó Isaías 52:10 de lo que nos está diciendo en cuanto a la salvación. ¿Ok? Ahora, si ya vimos Isaías 52:10, ahora vamos a ver otros versículos más. Hay una parte que a veces las personas pueden llegar a tener miedo. No, es que la situación está difícil, es que... Y sí, es cierto, ahorita en este año 2020 la situación no ha sido fácil, la situación está difícil, ¿ok? Y está anunciándose un colapso a nivel mundial a partir del 2021, a mitad del 2021. Según los expertos en economía, en finanzas, en negocios, en todo, se está visualizando. Pero bueno, hay un curso que vamos a tener, si el Eterno lo permite, siglo XXI, hablando de precisamente de lo que es el cambio de esa era, de las profecías, si es ficción, si es una ficción o es una profecía realmente. Entonces no te pierdas ese curso, lo estaremos viendo. Aquí abajo dejaré las indicaciones del link para que tú puedas buscar la información y te inscribas. Vamos a estar estudiando de veras muchas cosas de lo que está pasando actualmente, de lo que ha pasado en la historia y de lo que puede pasar y que posiblemente va a pasar, ¿ok? ¿Será el rapto realmente verdad o es ficción? O sea, vamos a analizar muchos temas de acuerdo a las escrituras, tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia cristiana, qué es lo que están diciendo y su contexto. Entonces no te pierdas ese curso, inscríbete. Bueno, ahora vamos a hablar aquí, dice, no tengas miedo. Éxodo 14:13, fíjese qué tremendo, y me encanta esta parte del Éxodo del 14:13, del mensaje que está transmitiendo. Nos está diciendo algo buenísimo. Fíjate, mira, Éxodo 14:13 dice, no tengan miedo, les respondió Moshe, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que Adonai, que Yahvé, que Hashem realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ahora, aquí está hablando de una salvación, ¿ok? Dice, serán testigos de la salvación. Entonces, aquí hay una palabra que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a salvación: rescate, liberación, ok, protección, en fin. Yo creo que en esta parte que están hablando, venían de acuerdo al relato bíblico, imagínate, venían todos los egipcios en sus carruajes, caballos, ¡tras! Imagínate el polvadero ahí atrás. Y estaban ahí en la playa de acuerdo al relato, y en el mar, en el lago, y a lo mejor estaban haciendo un picnic antes de cruzar, o quizás no sabían ni qué iban a hacer. Y en ese momento, pues Moshe se puso a orar, y aquí, de acuerdo al relato, le está diciendo el Eterno, mira, ahorita no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Muévete, papacito, órale, ¿cómo va? Entonces, pues, ¿qué tengo? ¿Qué tiempo? Nada más la vara, la autoridad. Pues órale, con autoridad levanta tus brazos. Y ¡prum! Según el relato bíblico dice que el mar se abrió. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles en cuanto al relato. Vamos a ver qué nos está transmitiendo. O sea, el redactor de esta parte de Éxodo, ¿sí? Recuerden que hubo 4 fuentes que intervinieron en toda esta redacción. ¿Qué nos quiso decir el redactor en esta situación? Pero hay algo importante. Aquí está hablando Éxodo, este relato está dirigido precisamente a los que regresaron del exilio de Babilonia y después en los tiempos persas, que ya llegaron el imperio persa. Entonces regresan otra vez a Judá, estamos en esa parte, y vemos que aquí
a través de esta historia del Éxodo, de la historia de la salida del pueblo de Egipto, dice, no tengan miedo. Y vamos a concentrarnos precisamente en ese mensaje. No tengan miedo. Pues bueno, yo creo que ante esta situación que estamos viviendo hoy, mis amados, no tengas miedo. Yo creo que es una palabra que nos está diciendo nuestro Padre Eterno a nosotros, a los que estamos en convenio, en alianza, en pacto con el Rey del Universo. Nos dice a ti y a mí, no tengas miedo. Porque posiblemente, pues somos humanos y llega el momento en que, oh Dios, ¿qué va a pasar? Oh Dios. No, ay Dios. Ay Dios significa queja. ¿Sí? No. Oh Dios. La situación se ve difícil. Y quizás dices, oye, Padre tan Santo, me quedé sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? He buscado y no encuentro. Bueno, yo creo que es tiempo de que te vuelvas emprendedor. Y a veces las personas dicen, es que no tengo dinero. Pues yo quiero decirte que las personas que han sido grandes emprendedores han salido adelante, sin dinero. El emprendedor emprende sin dinero. Hay muchos emprendedores que han emprendido sin dinero. Entonces, si tú dices, no tengo dinero, esa no es una excusa. No es una excusa. ¿Sí? No es válida. Quizás para ti, pero ante Dios no hay excusa. Porque si tú te levantas y dices, yo necesito salir adelante, no hay trabajo, bueno, pues voy a emprender, voy a hacer algo. No tengo el dinero, puedo empezar. ¿Sí? Acércate conmigo. Si tú estás en algún país como Perú, Argentina no, todavía no estamos ahí. Es Perú, Colombia, Guatemala, México, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, España, República Dominicana. Si tú escuchaste tu país y estás desempleado y no sabes qué hacer, mándame un mensaje y puedo darte una sugerencia para que hagas algo ahí en esos países que acabo de mencionar. Sin dinero, o si tienes el dinero es mucho mejor, pero si no hay trabajo, no es excusa. Tenemos que levantarnos y seguir adelante. Por eso dice aquí, no tengan miedo. Es el tiempo de prepararnos, porque sí se viene un tiempo difícil a nivel mundial. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Quizá dijiste, oye, ¿qué países dijiste, Ernesto? Sí, ya te escuché. No te escuché, no te creas. Dice, ay, ¿cómo si está en la transmisión? No te escuché. Pero me imagino que ¿qué país dijo? Porque así pasa cuando están en las reuniones y a veces se distraen. Bueno, te lo voy a decir. Voy a empezar desde arriba. Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Perú, República Dominicana, Reino Unido, Irlanda, España. Si tú vives en algún país y quieres emprender, búscame. Puedo orientarte, puedo ser un mentor para ti en esa área y puedo sugerirte algunas cosas que te pueden funcionar y bien. Entonces, mándame un correo, ernestoard@gmail.com. Hagamos una cita y puedo orientarte con mucho gusto. Bien, seguimos adelante. No tengan miedo. ¿Ya lo oíste? No tengan miedo. Dice, mantengan sus posiciones. Y una de las cosas que aquí nos está transmitiendo es mantener nuestra posición. ¿Cuál es la posición? La posición así cabizbaja, de derrotado, de que ya no sé qué hacer y cómo me va a ir. No. Mantén tu posición con una cabeza levantada de confianza en el Eterno. Posición. Otra también podemos decir, ¿cuál es tu posición de una posición de conexión, de oración, de tefilá, de oración con Dios? Esa posición de intercesión, una posición de confianza en el Eterno, una posición de vencedor, una posición de una persona que dice, no me voy a dejar vencer. Con la ayuda del Eterno voy a triunfar. Toma tu posición, una posición de campeón. Toma tu posición, una posición de una persona que va a salir adelante, no una persona derrotada, sino de una persona que triunfa, de una persona
que se levanta en medio de una calamidad que puede haber en el mundo, pero nosotros nos levantamos confiando en nuestro Padre eterno, porque sabemos qué significa salvación, y eso es lo que estamos estudiando ahorita. Mantengan sus posiciones. Dice que hoy mismo, o sea, no mañana ni pasado, hoy mismo, así dice el relato bíblico, que se le estaba Moshe, el líder, le estaba diciendo al pueblo que estaba ahí, que pues de acuerdo al relato dice que eran, como decimos en México, un titipuchal, decía muchísimos. Apunta esa palabra en tu diccionario de español. Titipuchal significa muchísimos, ¿ok? Bueno, dice que hoy mismo van a ver la salvación que nuestro Padre eterno. Ahora entiendo por qué muchos de nuestros hermanos los judíos dicen Hashem, el nombre, porque realmente el nombre, dice, ¿cuál es el nombre? Pues que no se menciona, que no sé qué. Pues bueno, si vemos la historia de Israel, hubo varios nombres diferentes, pero finalmente quedó Yahvé. Entonces, no, pues Hashem, el nombre que tiene nuestro Padre eterno. Por eso a mí me gusta decirle Padre, porque a mí mis hijos se acercan a mí, me dicen papá, oye papi, cosas así. No me dicen por mi nombre. A ver, Ernesto, quiero decirte. No, pues no, soy su papá. Entonces así con mi Padre, yo me acerco a mi Padre. Entonces dice aquí, serán testigos de la salvación de nuestro Padre, Hashem, su nombre, el nombre que tiene nuestro Padre eterno, el Yud, Het, Bat, Hei. Esa salvación realizará hoy por ustedes un rescate, protección, liberación. Todas las palabras que vimos hoy, todas esas palabras, dice, a esos egipcios que tú ves, y yo creo que de acuerdo al relato bíblico, cuando voltearon, pues venían como un enjambre ahí, como queriendo picar, como si fueran abejas. ¡Sas! Dice, hoy no los vas a ver más. Y yo creo que esta parte nos está dando un mensaje. Aquí la escritura nos está dando un mensaje verdadero, un mensaje del que tú y yo debemos confiar en nuestro Padre eterno. Aunque estemos pasando una situación difícil, cualquiera, no sé, pero si nosotros confiamos con todo nuestro corazón, de veras, nuestro Padre eterno actúa, siempre actúa y escucha la voz de sus hijos, así como cuando están los pingüinos graznando, no sé cómo se digan, gritando, vamos a decir, graznar, algo así, bueno, ahí me dicen ustedes. Se me ocurrió ahorita, y cuando están todos los pingüinos, que son un montón, y está ahí el pingüinito y gritando, mamá, mamá, imagínate que está diciendo mamá, y la mamá viene por allá y escucha y dice, ese es mi hijo. Pero es impresionante cómo la pingüina escucha y distingue la voz de su hijo. O sea, eso a mí me tiene impresionado. Pues yo quiero decirte que en medio de tanto bullicio, nuestro Padre eterno escucha la voz y el clamor de sus hijos, de los que han entrado en pacto, de los que están en alianza, de los que se consideran hijo de Él, hijos de Dios. En aquel tiempo Israel, ya después del exilio, tomaron ese concepto de que todo el pueblo de Israel era hijo de Dios, no tan solo el rey, porque de acuerdo a las costumbres, el rey, el que era coronado, era considerado hijo de Dios, un representante de Dios aquí en la tierra, vamos a decir en el preexilio. Pero ya después del exilio, ahora ese concepto evolucionó. Por eso te digo que las teologías antes del exilio y después del exilio son diferentes. Entonces evolucionó ese concepto y ya no era tan solo el rey. Ahora era todo el pueblo de Israel. Ahora sí que ya representando a lo que es el pueblo de Israel, se considera hijo de Dios. Ahora, en el concepto hebreo, en el concepto israelita de aquellos tiempos, hijo de Dios, ahora sí que para los arameos, en el idioma arameo también, hablando del arameo, que era el lenguaje popular en ese tiempo. Bueno, ahora sí que hablando ya de después del exilio y luego en el primer siglo de esta era común, porque lo quiero conectar ahí porque hay confusión. Decir, soy hijo de Dios, pues
Un israelita, aquel que habla arameo, dice, pues sí, está bien, qué bueno, yo también. Pero ahora viene aquí otra evolución, cuando ya nació lo que es el cristianismo como religión, como un dogma, como un pensamiento. Ya vemos ahora, tan solo en la Biblia cristiana, que tiene una gran influencia helénica, que ya estudiaremos. Quiero decirles que hijo de Dios en el concepto helénico y hijo de Dios en el concepto israelita es muy diferente. Porque para un helénico, es decir, para un enfoque griego y romano, porque era el idioma griego, pero con mentalidad romana, greco-romano, hijo de Dios significa para los romanos, para los greco-romanos, para los gentiles, con la influencia helenista, con la filosofía platónica, todo eso de aquel primer siglo, hijo de Dios significa alguien que fue engendrado por Dios. Entonces, si es alguien engendrado por Dios, se convierte en un semidios, como lo fue Hércules, como lo fue Apolonio de Tiana. Ellos fueron considerados semidioses porque dos dioses engendraron a sus mamás, es decir, que embarazaron a sus mamás, y en el caso de Apolonio dicen que hasta Dios encarnó en Apolonio. Entonces Hércules igual pasó lo mismo, ahora sí que producto de un adulterio de alguna manera, porque eran mujeres que tenían maridos. Entonces nacieron estas personas semidioses. A ellos se les conocen como hijos de Dios en la mentalidad griega. Entonces, por eso nosotros cuando estamos hablando de hijo de Dios, que dicen, no es que Jesucristo, ya esa palabra ya significa que Jesús es Dios. Jesucristo significa Jesús es Dios. Entonces, cuando dicen es que Jesucristo es hijo de Dios, pero en la mentalidad griega o greco-romana significa que Jesús o Yeshua, estoy hablando como está en la Biblia cristiana, fue engendrado por Dios, ¿ok? Es un hijo de Dios. Entonces esa parte pues es muy diferente. Entonces, regresando al punto, bueno, ya agarré monte, estamos hablando de la salvación, pero bueno, creo que es importante esta pequeña cápsula para que lo consideres y puedas investigar, por favor, ¿ok? Que puedas investigar los conceptos que tenían la filosofía grecorromana, ¿sí? Que prácticamente era una filosofía platónica. Si chequen cuál era la filosofía de Platón y fíjense, chequen todo eso, por favor, investiguen. Yo te animo a que lo hagas, vas a aprender muchísimo y vas a poder comprender mejor la lectura de la Biblia y sacar más provecho. Pero todo debe de concluir en un punto: obediencia para honrar al Rey, hacer lo mejor para honrar al Rey del universo. Eso es todo, para eso estudiamos. Simplemente para honrar, para aprender a honrar a nuestro bendito Padre. Bien, entonces ya aquí está esta palabra de Éxodo 14:13, no tengas miedo, toma tu posición, ¿sí? La salvación del Eterno siempre llega si nosotros tomamos posición, nos mantenemos erguidos, una posición de pelea, vamos a decir, voy a pelear, voy a salir adelante. No estoy diciendo que vamos a ir a la violencia y golpear a alguien, no. Yo me refiero a pelear contra la calamidad, que no nos vamos a dejar vencer, sino que nos levantamos y salimos adelante, y la bendición de nuestro Padre nos va a ayudar a salir adelante con prosperidad. Espero tu salvación. Espero tu salvación, Salmo 119, 166 y versículo 174 dice: anhelo que me rescates, Yahvé, por eso he obedecido tus mandatos. 174, oh Yahvé, he anhelado que me rescates, y tus enseñanzas son mi deleite. Es decir, la Biblia hebrea, la Torá está llena, el Pentateuco está lleno de muchas instrucciones, de mandamientos. Los mandamientos nos enseñan a honrar al Rey. Recuerda esto, los mandamientos nos enseñan a honrar al Rey. Y cuando nosotros estamos viviendo una verdadera vida de fe, la fe genera libertad, la religiosidad te genera esclavitud. Así te esclaviza a hacer cosas que a veces las haces por hacerlas. Eso es religiosidad. Sin embargo, tener una vida de fe te da libertad, te da confianza. Por eso dice: oh Adonai, he anhelado que me rescates.
y tus enseñanzas son mi deleite. Y en eso nosotros, tú y yo, nos tenemos que estar deleitando constantemente en las enseñanzas de nuestro Padre. También el refugio seguro. Cuando nuestro Padre, ahora sí que ha hecho una alianza con nosotros, nosotros con Él, es nuestro refugio. ¿A dónde iremos? Dime a dónde. Los millonarios hoy en día están haciendo búnkers y tantas cosas para esconderse. ¿A dónde iremos? Pues para hacer un búnker es muchísimo dinero. No te preocupes. Nuestro refugio es el Rey del universo. Dice Isaías 33:6. Él, nuestro Padre eterno, nuestro bendito Padre, dice, nuestro Padre será la seguridad de tus tiempos. Te dará en abundancia salvación. Ya vimos todo lo que significa salvación, es en abundancia. Pero también dice sabiduría, conocimiento, y luego dice, el temor de Adonai será tu tesoro. Ahora, temor no es de tenerle miedo, no. Temor significa respeto, reverencia, fidelidad, honra. Entonces, el honrar a nuestro Rey, a nuestro bendito Padre, eso es un tesoro para nosotros, porque eso trae consecuencias buenas. Así como deshonrar al Rey trae consecuencias malas, el honrar al Rey trae buenas consecuencias. No lo olvidemos. Entonces, nuestro bendito Padre es la seguridad de nuestros tiempos. No lo olvides. Seguimos. También nos dice las Escrituras que es la fortaleza segura. Imagínate un castillo rodeado de un muro enorme, más grande que el de Jericó, de acuerdo al relato bíblico. Ese muro que protege a una ciudad, que en aquellos tiempos era la manera de protegerse, Él es la fortaleza de nosotros. Dice el Salmo 28:8, Adonai es la fortaleza de su pueblo, de la gente que ha hecho pacto con Él, y un baluarte de salvación para su rey ungido. Ya está hablando aquí en una perspectiva de palacio, de un rey. Hay un rey que ha sido ungido. Los reyes son ungidos. Mashiach. Mashiach significa ungido. Entonces se considera Mashiach, ungido, es aquel hombre que siendo civil asciende a ser un rey, lo coronan, lo ungen y lo coronan. Ese es un rey ungido. Ese es un Mashiach, ¿sí? No antes. Entonces, para ser Mashiach necesita ser ungido, ¿ok? Y ser coronado. Eso así es, de acuerdo al protocolo de los reyes de Judá. También entonces dice acá, nuestro Padre es la fortaleza de su pueblo y es un baluarte de salvación para su rey ungido. Es decir, el rey que es el que tiene la responsabilidad ante un pueblo, pues el Eterno es su baluarte. También dice esperar la salvación. Yo creo que lo más difícil es esperar. Es de veras, no es fácil. A veces queremos respuestas express, ¿sí? Pero hay un proceso. Cuando clamamos, aunque el Padre responde de inmediato, sí, pero el tiempo de Dios y el tiempo donde estamos ahorita, el tiempo de Dios Kairos y el tiempo de nosotros Cronos son diferentes. Por eso nosotros tenemos que estar sincronizados en el tiempo de Dios. Nuestro Padre contesta, pero hay un proceso. Y durante ese proceso tenemos que mantenernos fieles. En ese proceso nos tenemos que mantener honrando al Rey en todo momento. Porque eso nos va a dar fortaleza. A veces tenemos que esperar. A mí me ha pasado que he clamado a mi Rey y yo quisiera que termino de hablar y ¡pum! Ya está. Sí, yo quisiera. Pero yo sé que mi Padre me ha escuchado y que va a pasar algo porque hay una confianza en mi corazón, hay una confianza en mi interior. Sé porque sé y estoy convencido. Es decir, fe también es convicción en tu interior. Entonces ya hay una convicción que sé que mi Padre me ha escuchado y que Él está actuando y que voy a ver, como dicen los salmos y estamos leyendo, voy a ver con mis ojos la salvación, lo que estoy necesitando.
¿ok? En ese momento. La salvación es para esta vida. No es para después de muertos. Es para esta vida. Mientras la persona esté respirando, todos necesitamos salvación en algún punto. Entonces, dice esperar la salvación, Génesis 49:18, Adonai, espero tu salvación. Es decir, yo estoy esperando a que me liberes, yo estoy esperando que me protejas, yo estoy esperando a que me rescates, en fin, todos los significados que vimos al principio, que espero que los hayas tomado en cuenta, que los anotes, los ponga ahí cerca de tu Biblia, que sepas qué significa salvación. Y el Padre siempre va a contestar de alguna forma, mueve todo para llevar la salvación a nuestras vidas. Para que vemos la palabra salvación y restauración, ¿sí? Posiblemente viene una devastación, calamidad, destrucción quizás. Hay salvación, nos protegió, porque también salvación tiene que ver con sobrevivir en una situación adversa. Entonces, después viene una restauración. Si hubo destrucción, nuestro Padre provee todo lo que se necesite para restaurar ahora sí que como parte de la salvación viene ahora la restauración. Salmo 14:7 dice: quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Cuando Adonai restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. O sea, estaba hablando que hay un regocijo, que hay una alegría en la restauración. Es decir, nuestro Padre hace las cosas completas, no a medias. Él envía su salvación para nuestras vidas, lo que necesitamos, ¿sí? En ese momento, o de acuerdo al proceso que nuestro Padre tiene, llega la salvación en el tiempo que Él marcó. Lo que sí te puedo asegurar es que nuestro Padre eterno no llega tarde. No llega tarde. Nuestro Padre de veras es puntual, ¿sí? De acuerdo a lo que Él trazó en su mapa, en su agenda, Él lo hace así. No hay nada ni nadie que lo detenga. Lo que Él trazó en su agenda, por decirlo así, así se va a hacer y se acabó, porque es el Rey. Y cuando el Rey dice algo, es un decreto. Y no hay nadie que lo pueda echar abajo eso, porque es el Rey. Entonces, si el Rey dice, voy a restaurar al pueblo, posiblemente el pueblo pasó una devastación, como pasó con Judá. Estos salmos, hay salmos que son tardíos después del exilio, habla de una restauración, porque cuando regresaron del exilio en Babilonia fue una restauración, volvieron a levantar el templo y volvieron a hacer muchas cosas ya para honrar al Rey, ¿sí? Eso es. Entonces empezó una restauración del pueblo. Y si nosotros nos mantenemos agarrados en esa alianza con nuestro Padre, honrándolo cada momento y todos los días, hay restauración. Y estaremos alegres. Porque cuando llega la restauración, imagínate una restauración de un matrimonio, pues por supuesto que va a haber alegría. Quizás ese matrimonio fue destruido por sus malas decisiones de los dos, porque cuando hay un problema en matrimonio es de los dos. Pero se arrepienten, los dos hacen techubá, los dos entran en alianza con Dios, se arrepienten de corazón y empiezan piden perdón y ruegan al Padre su perdón y su salvación y restauración, y el Padre lo hace. Yo he visto matrimonios restaurados. Seguimos con la palabra salvación y restauración. Isaías 49:8. Este Isaías es del exilio, durante el exilio, para que tengas una idea. Así dice Yahvé: en el momento preciso te respondí, y en el día de salvación te ayudé. O sea, wow, esto está tremendo. O sea, en el momento preciso, nuestro Padre responde. Somos sus hijos. Él responde. Y en el día de salvación, o sea, en el día que nosotros necesitábamos ser rescatados, en el día que era ese día difícil, en ese día, bueno, era el pum de ese día, y necesitábamos la salvación del significado, ¡prum! Ahí estuvo nuestro Padre. Dice: yo te ayudé. Y ya, ¿sabes algo? Yo puedo decir eso. Mi Padre me ha ayudado. Ha sido bueno. Y yo sé que tú también lo dices. Nuestro Padre es bueno.
Bendito sea su nombre. Dice, ahora te guardaré, sigo aquí en Isaías 49:8, y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures al país y repartas las propiedades asoladas. Entonces te das cuenta de que el Eterno busca restauración. Sí, está devastado todo, hay ruinas. Bueno, pues órale, vámonos. Ya llegó la salvación, ahora es tiempo de levantar y reedificar y restaurar. Nuestro Padre busca restauración, no nada más es, ya está la salvación, ya te rescaté, ahora ahí te ves. No, nuestro Padre quiere que haya restauración. Restauración. Y ya para terminar, el profeta Joel, cuando hablamos de Joel, tenemos que ver cuándo se escribió. De acuerdo a los filólogos, se escribió entre el siglo V y el siglo III, antes de la era cristiana. Es un escrito después del exilio prácticamente. Sí, está más enfocado después del exilio. El escrito de Joel está enfocado, pues si hablamos de la Biblia cristiana, pues todo está enfocado para Israel. Pero aunque hay escritos como el que vamos a ver al último, es un escrito para todas las naciones. Este en especial es para Israel, para los judaítas, para los que están en Judá, en Jerusalén. Entonces el mensaje que contiene tiene varias áreas. Habla de una desolación, o sea, en ese momento había una desolación, habían pasado desolación ya prácticamente, más bien habían pasado una desolación muy fuerte, y que todo lo que había pasado los judaítas pues era por adorar a otros dioses, de acuerdo al relato bíblico. En fin, vino la devastación a través de Babilonia. Pero ya después, si el pueblo se arrepintió, ayunó, se arrepintió, bueno, pues obtuvieron perdón, hubo una salvación, y como hemos estado hablando, pues regresaron otra vez los judaítas. Pero aquí también habla, es un escrito prácticamente apocalíptico, porque por el tiempo en que se escribió los escritos apocalípticos que se conocen, hay como 50 libros, un poquito más, de un sentido apocalíptico, como del fin del mundo. Puedo decirte que son del año 300 antes de la era cristiana al año 300 después de la era cristiana. Entonces, en esos 600 años se escribieron todos estos libros apocalípticos que hablan del final de los tiempos, del final por decir, del mundo. Acuérdense cuándo era su mundo. Ahora, ya después de la segunda, cuando destruyeron a Judá, regresaron, pasaron un tiempo y regresaron otra vez, fueron restaurados. Aquí Joel, que prácticamente se terminó de escribir en el año 300 antes de la era cristiana, nos está mostrando de una devastación, como de un final, y que va a haber una guerra. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el año 70 de esta era cristiana, pues nuevamente Judá y lo que es Jerusalén volvió a ser destruido, el templo fue destruido y devastado totalmente, saqueado. Entonces pues se acabó totalmente. Hubo sobrevivientes. Pero aquí lo que está hablando precisamente el profeta Joel, que yo quiero que veamos, que lo leamos, si tienes ahí tu Biblia, dice, voy a empezar a leer desde el versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor. Está hablando de un día difícil, de un día de manifestación del poder de Dios, de la salvación de Dios. Y luego dice el día del Señor, día grande y terrible. O sea, algo feo, algo tremendo va a pasar, dice ahí. Dice, y todo el que invoque el nombre de Yud-Het Bat-Hei, de Adonai, de Yahvé, Yahweh, como le digas, dice, escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, dice, como lo ha dicho Adonai. Entre los sobrevivientes estarán los llamados de Adonai. Ok, estarán los llamados. Entonces estamos hablando de ahí de los llamados. Miren, 2:32, lo voy a poner en la pantalla. Todo el que invoque, o sea, llamar a alguien, entre paréntesis, que conoces y que te conoce, dice, todo aquel que invoque el nombre de Yahvé escapará con vida, o sea, será salvo.
Porque el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho Yahvé. Es decir, esa zona hay seguridad. Porque los profetas han dicho, ahí que es una zona de conflicto, va a haber seguridad. Perfecto. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados, es decir, los llamados por Adonai, por Yahvé, por el Rey del Universo, los que llamó. Significa que si los llama es porque los conoce. Él no va a llamar a alguien que no conoce. Él llama por nombre, Él es Dios, Él es Rey, y Él llama por nombre. Entonces tenemos que ser conocidos, tenemos que estar en pacto y tenemos que ser conocidos por el Rey del Universo. Ahora, a veces quizás hemos malentendido, no, es que esto va a ser para el final de los tiempos. ¿Cuándo? Israel ha pasado varios. Tan solo en el año 70, mira, pasó un final con los greco-sirios, ¿sí? Cuando lo de esto de Macabeos, que tomaron el templo y pusieron en gimnasio a Zeus y la historia, en fin, se levantó un grupo en contra a defender y rescatar el templo. Fue un final también, haz de cuenta que fue un apocalipsis. Y luego, ¿cuántos? Llegó Roma y otra vez, y ya al final, ¡pum!, fue con lo que el templo, pero no fue el último. Hubo otras devastaciones de los romanos en el pueblo de Israel. O sea, han sido varios. En el tiempo de Pablo esperaban ese apocalipsis y esperaban muchas cosas, que regresara a Yeshua, de acuerdo a la doctrina cristiana, doctrina paulina. Y no pasó nada. Y así como te digo, han pasado varios a través del tiempo. Entonces, esta escritura que está aquí de Joel, que está hablando de una parte profética, está hablando de lo que puede pasar y pasó. Y cuando Yeshua hablaba, de acuerdo a los relatos de los evangelios, de que el templo iba a ser devastado, pasó, sucedió, fue devastado. Entonces, nosotros estamos pasando ahorita, precisamente, estamos en junio 2020, estamos pasando una situación difícil también. ¿Es el final? Entonces, aquí el mensaje es claro. Tomemos el significado de este mensaje que nos está diciendo Joel. Es todo aquel que invoque en un medio de situación desoladora, en medio de una situación difícil, todo aquel que invoque el nombre de nuestro Padre eterno con todo su corazón, todo aquel que invoque, que está en alianza con Dios, dice que lo va a escuchar y va a responder, va a haber escapatoria, va a sobrevivir. Entonces, mis amados, en esta situación que estamos pasando ahorita, ¿sí es difícil? Sí es difícil. Muy difícil, sí lo es. Pero nuestro Dios es más grande que lo que pueda venir. Y Él ha prometido estar con nosotros, ¿sí? A los que hemos estado en alianza con Él, en pacto con Él. Lo importante es que Él nos conozca. Y aquí viene un asunto. Dice, oye, ¿y los chinos lo conocerán? Mira, yo no soy Dios, pero si hay un chino que está clamando a Dios, que ha hecho una alianza con Él, pues Dios sabe hacer la alianza con Él. Él ve el corazón. Eso a mí ya no me toca. Él le toca, Él es el Rey, Él sabe con quién. Porque a veces como que nos encajonamos, es que tiene que ser así. No, Dios es Dios y es soberano. Recuerda que hasta la misma Escritura nos dice que Él hace lo que quiere. Pero lo que sí no cambia es la alianza, un pacto. Buscarlo de corazón. Y los sobrevivientes entre los sobrevivientes estarán los llamados. ¿Quiénes son esos llamados? Vamos a seguir. La alianza con el Rey del Universo, y esta es la parte final, Isaías 56, 1 al 8, que es una escritura que se escribió en el post-exilio. Esta parte de Isaías, del 1 al 8, 56, recuerdan que ya es el tercer Isaías, es después del exilio. Es un escrito para todas las naciones, todas. No nada más Israel, todas. Todas las que hagan alianza, todas las que se acerquen al Rey del Universo y clamen a Él, y lo busquen. Dios, ayúdame.
quiero caminar bien, quiero portarme bien. Y aquí habla una de las cosas que es importante, la señal del pacto. Que una de las señales que estás en alianza con Dios, de acuerdo a lo que está diciendo Isaías, porque Ezequiel dice que la señal es la circuncisión, y en Éxodo también habla de circuncisión. Pero bueno, entonces hay una controversia de que es la circuncisión, no, que es el Shabbat, no, que son las dos. Bueno, de acuerdo al relato bíblico. La señal del pacto es el Shabbat, de acuerdo a Isaías, el tercero. Y dice ahí, en el versículo 5 de Isaías 56, que los que han hecho alianza, pacto con Él, Dios le da un nombre nuevo. Yo no sé qué nombre me ha dado a mí. Mis padres me pusieron Ernesto Alejandro. Yo me llamo Alejandro también. Ernesto Alejandro. Tengo así como nombre de telenovela. Entonces, pero mi Padre Santo, yo no sé qué nombre me habrá dado. No lo sé. Ya lo sabré. Que nos conoce por nombre. Y eso es importante, que nos conozca por nombre. Pero debemos mantenernos fieles en ese pacto que hicimos. Yo te invito a que leas Isaías 56 del 1 al 8 para que comprendas, velo en diferentes versiones. Pero debemos mantenernos, dice ahí, en un pacto, firmes, fieles al Rey. No nos salgamos de esa alianza, porque la alianza de alguna manera nos protege. El estar en pacto nos protege, nos protege. Confiemos en su perfecta voluntad. Confiemos, ¿ok? Entonces yo te animo a que no nos salgamos de esa alianza, que nos mantengamos fieles a Él, haciendo lo que Él nos dice que hagamos, justicia y bondad con un corazón humilde. Significa que amemos al prójimo, que seamos equitativos, justos, correctos, hacer lo correcto. Lo que espera Dios de ti y de mí es que hagamos lo correcto. Ahora, esta parte es la enseñanza, la salvación. Entonces, ¿qué significa la salvación? Pues ya lo hemos estado aprendiendo desde un principio. La salvación es liberación, protección, defensa, nos defiende. Estás pasando una situación difícil donde necesitas que te defiendan. Bueno, eso también es salvación y Él lo va a hacer. Auxilio, necesitas ayuda, auxilio, socorro, como dice. Necesitas tener una victoria en algo, necesitas triunfar en tu matrimonio, en tu familia, necesitas ser rescatado. Todo eso es salvación. Esperemos la salvación, clamemos a nuestro Padre. Lo importante es que Él nos conozca. Bueno, mis amados, en este Shabbat, yo no sé cómo está ya tu día, si está nublado, soleado, pero yo sentí en mi corazón compartirte esto acerca de la salvación, porque estamos pasando un tiempo difícil y yo quiero dejarte esto en tu corazón, en tu espíritu, que nuestro Padre eterno es fiel con los que ha hecho pacto con Él. Y si nosotros nos mantenemos fiel y si nosotros nos enfocamos como un propósito principal de honrar al Rey en todo, los mismos salmos, la escritura dice que el Rey honra al que le honra. Confiemos, esperemos la salvación de nuestro Padre eterno. Él no llega tarde. Toma tu posición, no tengas miedo. Esperemos con tranquilidad, confiando en que Él no llega tarde, en que Él nos responde y que Él actuará a favor nuestro. Yo te deseo lo mejor con todo mi corazón en cualquier país que estés. Yo te mando un fuerte abrazo, aunque sea virtual, pero quiero decirte esta bendición. Que mi Padre eterno te bendiga y te guarde. Que mi Padre eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor sobre ti, te dé gracia. Que nuestro Padre eterno alce su rostro sobre ti y te dé shalom, paz, tranquilidad, a ti, a tu matrimonio, a tu hogar. Ese es el deseo, que así sea. Y pues si el Eterno lo permite, nos estaremos viendo en la próxima semana con otra enseñanza.
Y pues sigamos disfrutando el Shabbat. Es un día especial, no, a veces no se puede explicar lo que hay en el Shabbat, pero es un ambiente delicioso porque lo apartamos para Él, para el Rey, para honrarlo y para estar con la familia y para descansar físicamente también. Bueno, pues Shabbat, Shalom, y nos vemos pronto si el Eterno lo permite.